Comencemos a entender este requisito. Comencemos a entenderlo, este requisito moral, desmenuzando el pasaje de poco a poco. Inciso A. La palabra ejo, ¿verdad? Póngale ahí en la línea, ejo, que pues sí parece una X, ¿verdad? Una X nuestra, pero parece como una X todavía más, ¿qué podemos decir? Como más larga, ¿no? Más pronunciada. La palabra ejo significa tener o sostener. En su Reina Valera, ¿cómo se tradujo esa palabra? Usted lo acaba de poner así, palabra que venía arriba y luego lo puso abajo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo? Guardar, ¿verdad? Guardar, que guarden. Luego cuando dice la Biblia que guardemos, yo no sé si a usted de pronto le ha quedado claro o no. Pues ¿cómo que guarde la palabra? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo que guarde? Bueno, es que la palabra guardar viene de ejo, que significa tener o sostener, y en 1 de Timoteo 3:9 se usa metafóricamente hablando de la ¿qué? De la mente, ¿verdad? Ahí dice en su pantalla, de la mente, que a su vez refleja en su conducta. ¿Sí saben lo que le pasa a un carro después de muchos años de no usarlo con el motor? Se le pega, ¿verdad? El motor. Tal vez ahorita después de un mes vengamos un poquito oxidaditos, ¿verdad? Por eso hoy vamos a aprender el motor nuevamente. Pero vamos a aprenderlo con ganas, porque vamos a ir estudiando así poquito a poco. Si dice en 1 de Timoteo 3:9 que guarden, y guarden significa, viene de ejo, tener en mente, y que también habla de que se ve reflejado en su conducta. ¿Cómo usted, si fuera el traductor, cómo usted lo traduciría? Que tengan ¿cómo? ¿Dónde nos está invitando que tengamos este pasaje, la palabra ejo? ¿Dónde nos está invitando que lo tengamos? ¿En qué parte? En la mente. Y que aparte de que lo tengamos en mente, ¿se ve a dónde? En la conducta. Entonces, ¿cómo lo traduciría usted al español? Recordando y haciendo. Que recordemos y vivamos, ¿verdad? El misterio de la fe, ¿verdad? Por eso los traductores tienen tanto trabajo, fíjense. No está tan fácil traducir, ¿verdad? Tiene uno que ver el lenguaje, el idioma, y llevarlo bien al lenguaje que se quiere decir. Entonces, ¿se entiende, hermanos, que guardar significa tener en mente para que se vea en la conducta? No nomás tenerlo aquí, o sea, tenerlo aquí y no nomás ahí como que ahí lo tengo, ¿ah? No, que se vea, que se mire. ¿Cómo dijo? Que se ponga por obra, exactamente, ¿verdad? Porque decía mi maestro Richie, el de predicación expositiva, que no tenemos que ser cristianos como cebollones. ¿Llegaron a ver el anuncio de Clorets? ¿Cómo andaba uno con una cebollota así de cabeza? ¿Sí lo llegaron a ver? Y se arrimaba y todos así, ¿verdad? Entonces así podemos nosotros almacenar, ¿verdad? Un montón de conocimiento, pero se tiene que ver. Se tiene que ver. Inciso B. Por otra parte, la palabra musterion, póngale ahí en su hojita, musterion, significa plan de salvación en la línea. Usted va a poner salvación, ¿verdad?
Oculto en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo Testamento. Es algo maravilloso, hermanos, La verdad es maravilloso. Yo cuando leo Pedro, esta palabra misterio, ustedes ya la conocen porque yo se las he explicado muchas veces. Y cuando leo Pedro, Pedro dice que los profetas del Antiguo Testamento le rascaban buscándole a quién se refería ese plan de salvación. Ellos nunca lograron entender, el Espíritu Santo nunca se los reveló. Les dijo: ustedes vayan, hablen, prediquen, digan que se arrepientan, digan que va a haber un Salvador, pero ellos nunca entendieron quién. Por eso se le llama en el Nuevo Testamento un misterio del Antiguo Testamento. Por eso yo les invito, hermanos, de verdad, que vivamos el Evangelio. Fíjense, aquellos del Antiguo murieron así, mordiéndose las uñas, queriendo saber. Nosotros aquí tenemos la Biblia, ¿verdad? Una vez le dije a un hermano, usted lee la Biblia, porque para mí como pastor es una de las cosas más importantes, que un cristiano lea todos los días la Biblia, todos los días. Sí, y luego saca el celular, mire, y así me lo desbloquea, y ahí está. Qué bueno. Pero no, le dije qué bueno en buen sentido, ¿verdad? No crean que en mal sentido, porque hay otros cristianos que se me olvidó la Biblia, ya estoy aquí en la iglesia, ni modo, ya no la traigo, no la tengo en el celular. Ni siquiera mostramos a veces un interés, ¿verdad? De tener la herramienta ahí. Pero no los estoy regañando, tranquilos, no están así, ¿verdad? No, ustedes sí traen su Biblia, ¿no? Sí. En el celular o el papel, ¿no? Sí. Ya ven, no se sientan regañados entonces. Ustedes sí la traen. Un plan de salvación oculto en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo Testamento. Usted ha escuchado del periodo de Israel, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, 69 semanas descritas por Daniel. Pausa a las 69, comienza el periodo de la iglesia. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. ¿Cuánto tiempo va a durar la iglesia? O se hace nosotros. Viene arrebatamiento, venida del Señor visible, ¿verdad? Por nosotros. Comienza semana 70 de Daniel, ¿sí? Que son los 3 años y medio de tribulación y 3 y medio de gran tribulación. Y luego de ahí pasa un periodo que se llama el reino milenial, según la postura escatológica, pues, ¿verdad? Del dispensacionalismo clásico, ¿verdad? Entonces, la gente va a pasar de la tribulación y gran tribulación al milenio, conociendo el misterio revelado ya del Antiguo Testamento y de la iglesia, que es el Evangelio. Fíjese, qué bendición. Vamos a continuar al inciso C. ¿Quién lo lee con voz bien fuerte, por favor? La palabra. O las dos, para que se escuche bien fuerte, ¿verdad? Como dijimos, ¿verdad? Me gusta. La palabra kataros significa libre de mezcla, libre de deseos corrompidos y culpa. Ahí está, ¿verdad? La palabra kataros significa libre de mezclas y también significa libre de deseos corrompidos y culpas. ¿Usted se ha sentido culpable alguna vez? Sí. Qué bueno. Diario, ahí el Mauri tiene una silla en el comedor que dice el culpable, ¿verdad? Y ahí se sienta él, ¿verdad? Qué bueno que diario, porque es la obra del Espíritu Santo redimuyéndonos, ¿verdad? Y aparte del Espíritu Santo, como creyentes, también tenemos una conciencia. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Y la conciencia es la que nos está marcando ahí, ¿verdad? Y si tiene usted un hermano en la fe que también le gusta estarle marcando mucho ahí, ¿verdad? Corrigiéndole, pues todavía usted... y si tiene un pastor, ¿verdad? Todavía que le está diciendo constantemente, ¿verdad? Entonces uno se está sintiendo culpable, por así decirlo, pero para bien. Pero para bien. Exhortado. Vamos a decirlo con una palabra más Reina Valera, ¿verdad? Más Reina Valera, más poética. Exhortados, ¿verdad? ¿Ya lo exhortasteis? ¿Verdad? Hermano, vengo a os exhortarlo, ¿verdad?
Qué bueno, una palabra mejor dicho, ¿verdad? Que culpable, exhortado. Pero fíjense que aquí Cátaros va por el lado de no mezclar ideologías según el contexto. Acuérdense de las reglas de la hermenéutica, que el texto se interpreta bajo su contexto. Entonces no habla como de culpabilidad de que usted hizo algo malo en su vida, sino culpabilidad o que no mezcle cosas acerca del misterio de la fe, que es el Evangelio. O sea, a usted alguna vez le preguntan, ¿al cielo se va por obras o por gracia? Y usted va a responder que por gracia, que por gracia. Pero en otro tiempo, tal vez ustedes le enseñaron, según la tradición, que al cielo se iba por obras, ¿verdad? Tal vez en otro tiempo. Y al principio usted discutía, no, ¿verdad? Tengo que ir al cielo, voy a ir por mis buenas obras y porque le rezo al santito, a la virgencita, hasta que el Evangelio nos resplandece, nos ilumina, nos quita el velo y comprendemos bien ya lo que es, ¿verdad? Bien definidos. Culpa porque ahora ya no, es que a veces se jala uno, o sea, te jala esa costumbre. No es realmente que lo creas o que estés convencido como ahora. O qué pasa, por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo. Yo estoy como esas partes bien insistente porque viene toda la familia de todos lados y te dicen, ¿verdad? Como decía Nena, la costumbre de tal vez no discutir, no pelear. Y escuchas que te dice la tía, no hijo, hija, acuérdese de rezarle, ¿verdad? Al santo para irse al cielo. Y tal vez nosotros por no discutir decimos, ándele pues, ándele, sí. Ahí es donde entra este pasaje, que el diácono debe de andar con limpia conciencia de no mezclar cosas del Evangelio. Su responsabilidad, mi responsabilidad es decirle, no tía, mire, yo respeto lo que usted crea, pero la Biblia dice así. Pero mire, ¿qué le parece si cambiamos de tema, verdad? Para pasárnosla bien, ¿verdad? Porque luego se prenden, ¿verdad? Ahí, no las tías, ustedes. Ya estaban pensando la tía, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? Se prende el cerro, dicen los muchachos, ¿verdad? No, o sea, no se trata de que estemos como diciéndole a la tía, no, tía, es lo que yo digo, ya cállese. No se trata de eso, pues. Pero tampoco. ¿Qué vino, tía? Ahí está la puerta, ¿verdad? No, pero tampoco se trata de que usted le dé por su lado por no pelear. No. Jesús no hizo eso, ¿o sí? Jesús peleó, pero por ustedes, por mí. Juan les decía víboras, hermano. Les decía, ¿verdad? Y en su cara, ¿verdad? Les decía en su cara, ¿verdad? No, ¿a qué vienen? Les decía, ¿verdad? ¿Verdad? Bien, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ok. Vamos a continuar, ¿les parece? Inciso D. La palabra suneidesis, póngale por favor ahí en la línea. Suneidesis. Significa, número 1, ¿quién lo lee? Percepción moral interna. Ahí se pusieron de acuerdo, qué bárbaros, ¿verdad? Al mismo tiempo. Percepción moral interna. Número 2, testimonio que proviene de la conducta. Número 3, aquello que lleva a conocer la voluntad de Dios. Ok, hermanos, aquí vamos a hacer una pausa para rumiarle como la vaca, un poquito, ¿sí? Está hablando el pasaje que el diácono necesita. ¿Quién necesita? El diácono. No el hermano que viene nomás a sentarse el domingo, no. El diácono. No el que está en proyección o con maestros, con niños, no. El diácono. Estamos hablando
de una capacitación de seminario para diácono. ¿Está de acuerdo conmigo? El diácono necesita tener en mente, para que se vea en su vida, el buen conocimiento del Evangelio, ¿sí? El misterio de la fe. Que usted sepa bien que desde el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15, el protoevangelio, se prometió que llegaría un Salvador. Tiene que saber usted bien esa parte, Génesis 3:15, porque luego llegan los atalayos, ¿sí? Los del séptimo día, les preguntan, ¿dónde dice en su Biblia de un Salvador desde el Antiguo Testamento? Y usted, no, pues ahí dice, ¿verdad? Y usted es el diácono o la diaconisa. Usted debe de saber bien. Abra su Biblia, le va a decir usted, en Génesis 3:15. No, ahí dice, ¿verdad?, que Eva y que la serpiente. Y aún así usted debe de saber explicar esa parte. Porque el Evangelio, pues, es el cimiento de la fe. Es la base de la fe. El Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, es lo que está diciendo el pasaje. Y luego dice, para que lo guarde con limpia conciencia, que no mezcle una cosa con otra, ¿verdad? Que no mezcle una cosa con otra. Y la palabra conciencia es donde vamos a ir a masticarle. La palabra suneidesis significa percepción moral. ¿De qué tipo? Interna. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a un diácono que cuide más? ¿Su ropita o su interior? Según ahorita el pasaje, ¿verdad? Porque también tiene que ser aseado, pues, pero estamos aquí en este pasaje. Su interior. Que el diácono esté a cuentas con el Señor, que ore por la mañana, que ore por la noche, a todas horas, también si quiere orar por todas horas, ¿verdad? No vamos a limitar a nadie, ¿verdad? Que lea, que estudie, pero que sobre todo en su interior esté bien convencido del Evangelio. Imagínese que hay un diácono o una diaconisa y llega un pariente de Estados Unidos diciéndole que el Evangelio se puede manejar así, y que el de Estados Unidos, digo, por poner un país nada más porque hay muchos parientes allá, no tengo nada en contra del país, que venga y que jale el de allá, que jale el diácono. ¿No debe ser al revés? Que el diácono le diga, no, espérame, es así, así, ¿verdad? O sea, esa es la parte. Y que internamente el diácono tenga esa percepción moral interna de una manera limpia, es el contexto, limpia, ¿sí? Una manera de vivir limpia, que diga, sí, Señor, yo estoy bien, a cuentas contigo, Señor, yo ando bien. Yo en la noche pedí perdón, Señor, de mis pecados. En paz me dormiré, me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Entonces, me voy a ir a acostar tranquila, porque yo estoy interiormente bien. Y si ahorita ya alguien llama a mi casa para decirle a mi esposa que yo hice tal cosa, que llame, porque yo ya le dije a mi esposa. ¿Verdad? Le dije que yo no fui, ¿verdad? Que llame. ¿A poco nunca le pasó en la adolescencia que su conciencia le acusaba? Que le hablaba a su ¿Todavía? Qué bueno, hermano, qué bueno, sí, está bien, pero en la secundaria se te acercaba un maestro, el prefecto, el director, tu papá, tu mamá. Ven para acá, Miguel. Empezabas a sudar porque sabías aquí en tu mente toda la cola que traías para que te pisaran, ¿verdad? Sí se entiende el concepto de cola que le pisen, ¿verdad? Entonces ya, me va a decir de esto, me va a decir de aquello, y ya, ¿cómo estás? Nada más quería felicitarte por tu cumpleaños, que fue la semana pasada. Y tú sudando chorros, ¿verdad? Tu conciencia. Entonces, un diácono debe de vivir con una conciencia tranquila y contextualizando el pasaje acerca del Evangelio, que entiende el Evangelio y que lo entiende y lo habla bien, que lo vive bien. El segundo paso de la suneidesis, de la limpia conciencia, es que como está interiormente bien el diácono, da un testimonio. ¿Se acuerda? Aarón les puso el de buen testimonio, ¿no, Aarón? Tú los pusiste. Da un buen testimonio por medio de su conducta,
¿Se fija cómo comienza lo interior? Y al final, el tercer escalón de la suneidesis, de la conciencia, es que tú, como estás a cuentas con Dios, limpio en tu conciencia, ¿qué te va a estorbar para conocer la voluntad de Dios? No te va a estorbar nada para conocer la voluntad de Dios. Aquí es donde yo les invito a que ustedes este 2022 vivan con limpia conciencia, porque definitivamente si están aquí sentados es porque el Señor les está llamando a algo. Entonces a veces no entendemos lo que es la voluntad de Dios, porque hay cosas que nos están estorbando para entender bien, ¿sí? Entonces hay que estar ahí con una limpia conciencia para que se entienda bien el mensaje que Dios nos quiere dar. Por lo tanto, podemos decir que es necesario que el diácono, dice ahí en su hojita, en su pantalla, donde guste, conozca las riquezas del Evangelio y que lo exprese sin confusiones por medio de su buena conducta, autoevaluándose constantemente para conocer la voluntad de Dios en él. Eso más o menos fue lo que los autores bíblicos entendieron, y usted en su Reina Valera dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿verdad? Lo volvemos a leer para que se nos quede bien grabado. A ver, léalo conmigo. Es necesario que el diácono conozca las riquezas del Evangelio y que lo exprese sin confusiones por medio de su buena conducta, autoevaluándose constantemente para conocer la voluntad de Dios en él. En este caso, en él o en ella, ¿verdad? O en mí, como dice Nena, haciéndolo propio. ¿Qué le va a decir el enemigo, Satanás, constantemente? Si usted está acudiendo al seminario, o si usted pasa al siguiente escaloncito de tener fe y decir, Señor, voy a ser diácono, diaconisa, ¿qué va a hacer Satanás constantemente con usted? Le va a estar acusando, pero ya no va a ser su conciencia, ya va a ser Satanás. De cualquier cosita, Satanás va a estar tratando de hacerle tropezar. Pero Dios ha puesto tanto en mi corazón compartirles este pasaje, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿están de acuerdo conmigo? Sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando venga esa acusación en el corazón, el diácono debe decir, ok, Señor, a ver, ¿dónde la regué? ¿Fue cuando iba manejando? ¿Fue con mis hijos? ¿Fue en la casa? Ah, fue en la casa. Perdóname, Señor. Y continúa, porque si el Señor quisiera que todos fuéramos perfectos, pulcros, al 100%, no, pues ni pastores hubiera tampoco, se los digo, usted lo sabe, ¿no? Cristo es el único perfecto. Entonces aquí el asunto es que el diácono debe de estar conociendo bien el Evangelio, autoevaluándose, corrigiendo el camino y siguiendo la marcha. Eso es lo que se pueden llevar hoy, hermanos, ¿verdad? Acerca de lo que Dios espera de un diácono o una diaconisa. Cierra sus ojitos. ¿Qué le parece si oramos otra vez? Vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, nuevamente estamos muy agradecidos. Es un misterio del Antiguo Testamento, el sentido del Evangelio y aún la iglesia, Señor, porque pues el Evangelio vino a formar la iglesia. El plan de la salvación de nuestro Señor Jesús es un plan tan enorme que cuando las personas creen en Jesús como su Señor y su Salvador, pasan a ser parte del pueblo llamado la iglesia. Y ahora nosotros comprendemos bien el Evangelio, comprendemos que el pecado entró por un hombre llamado Adán, su esposa, su mujer llamada Eva, y como dice Romanos capítulo 5, también capítulo 8, por medio de un hombre entró el pecado y por medio de ese mismo hombre entró la muerte, pero al mismo tiempo por medio de un hombre entró la salvación y entró la vida. Ese hombre es nuestro Señor Jesús. Y entonces Cristo Jesús vino a dar su vida por toda la humanidad, Señor. Gracias por ese amor tan inagotable,
que usted ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No importa la nación, no importa el estado económico, no importa el color de piel, la salvación está dispuesta y dada para toda la humanidad. Lo triste, Señor, es que no toda la humanidad recibe este regalo de la gracia, pero nosotros comprendemos bien este mensaje. Queremos vivirlo, y cuando nos equivoquemos, que tal vez tengamos una mala percepción doctrinal del Evangelio o de la Escritura, acudiremos con nuestros pastores para que nos puedan instruir. Nos arrodillaremos ante el Espíritu Santo para que nos pueda guiar e iluminar, para que podamos comprender bien esas verdades de la palabra. Pediremos perdón, Señor, y seguiremos adelante. Aunque el enemigo nos acuse, aunque un hermano o un invitado que tal vez no comprenden bien esta parte nos lleguen a acusar, no desistiremos, no abandonaremos el diaconado, el llamado a este servicio, sino que continuaremos, Señor, y perfeccionaremos nuestro ministerio. Le damos gracias, Señor Jesús, porque usted fue el primer diácono que vino a servir, a dar su vida, no para ser servido, sino a servir al pobre, al paralítico, al ciego, al cojo, sobre todo, Señor, a todos los perdidos, que era toda la humanidad en aquellos días. Hoy damos gracias que podemos hacernos llamar por medio del Espíritu Santo y la fe, pues sus hijos, Padre Celestial. Muchas gracias por habernos adoptado. Este 2022, Señor, le rogamos como seminario bíblico de diáconos y diaconisas que podamos unir fuerzas, que podamos sumar nuestras fuerzas, Señor, nuestro espíritu, nuestros dones espirituales, nuestros talentos, para su gloria, para su reino y para la causa de Cristo, que es la Iglesia universal, hablando, Señor, de esa bendición. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.